el primero que quería tratar es uno que ha propuesto Carlos, que me parece muy interesante, que es que se ha descubierto un nuevo tipo de estrella. Bueno, tú nos explicas qué se entiende por tipo de estrella en este caso, que es muy rica en fósforo. Y el fósforo, como es un elemento importante para la vida y para otras cosas, pues es interesante haber descubierto esto. Pues efectivamente, realmente no creo que se trate de un tipo nuevo de estrellas, sino que se han descubierto un grupo de unas cuantas estrellas, un puñado de estrellas que son muy, muy ricas en fósforo. Esto es interesante por varias razones. Una de ellas, como bien comentas, es que uno de los ingredientes fundamentales para la vida, o sea, si uno la lista de la compra de una persona es o sea, carbono, nitrógeno, oxígeno, azufre y fósforo. Eso es. Todo el mundo dice que el fósforo está como sobre representado, ¿no? Que en principio la vida eligió un elemento que no era el siguiente más abundante, ni No, mucho menos, pero por algún motivo le fósforo venía bien. es muy poco abundante y no está claro cuál es el canal de formación del fósforo. Ah. Eh, em, Como ya hemos discutido muchas veces, en el Big Bang se produce principalmente hidrógeno, un poquito de helio y un muy poquito de litio. Todos los demás elementos se producen a través de nucleosíntesis estelar. Algunos de ellos se producen en el interior de las estrellas, otros se producen en las últimas fases de la vida de las estrellas. En supernovas, fusiones de estrellas de neutrones, en los vientos de estrellas muy masivas tardías. Ahí se van produciendo en general hasta el hierro. Muchos de los elementos se producen por lo que se llama nucleosíntesis estelar, o sea, se producen en el interior de las estrellas. El combustible de las estrellas es la producción de estos sucesivos elementos cada vez más pesados. A partir del hierro se suelen producir en escenarios un poco más exóticos, como por ejemplo supernovas. Cuando una estrella termina su vida como una supernova, el propio proceso de explosión produce elementos muy pesados. Cuando tenemos dos estrellas de neutrones que se fusionan, pasa algo similar, etcétera, etcétera. Pero hay elementos para los que el proceso de formación no está del todo claro, entre ellos, por ejemplo, el fósforo, lo cual es curioso. En principio, Sí. Carlos, el fósforo caería en el rango entre el hidrógeno y el hierro, ¿no? O sea, uno pensaría que quizá podría formarse dentro del núcleo de las estrellas. Pero a cambio no es parte de ninguna de las reacciones habituales en cualquier estrella. No es ninguno de los productos ni ninguno de los combustibles en estas reacciones nucleares. Sí, para los que no lo tengan en mente, hay una serie como de cadenas de reacciones nucleares que van produciendo un elemento a partir de otro, pero no van de uno en uno. No es el siguiente y el siguiente. De hecho, a partir de un cierto momento, lo que se añaden es partículas alfa. Se añaden 2 protones y 2 neutrones y cosas así. Entonces, algunos elementos están infrarrepresentados. Sí, y de hecho eso es la gráfica de lo que se llama la abundancia cósmica de los elementos. O sea, simplemente uno coge y mira cuánto hay de cada cosa en el universo. Parece un poco una sierra. Entonces está lo que se llama la dualidad par-impar. Entonces elementos con, creo que es el número atómico par, tienden a estar más representados que los que tienen ser más abundantes que los que tienen el número atómico impar. Nadie sabe muy bien por qué. Bueno, entre estos, pues en toda esta ensalada de cosas está el fósforo, que es peculiar por dos cosas. Primero, porque es fundamental para la vida. Segundo, bueno, por tres cosas realmente. Segundo, porque no es muy abundante. Y tercero, porque todo lo que sabemos de formación estelar, de nucleosíntesis en estrellas, de procesos en supernovas, etcétera, etcétera, predice una cantidad de fósforo mucho más baja de la que vemos. O sea, si uno mide el fósforo que hay en el sistema solar, por ejemplo, es mucho más abundante de lo que todo lo que sabemos en principio predice. Incluso teniendo en cuenta cosas relativamente recientes, como por ejemplo la fusión de estrellas de neutrones, de la que hemos hablado un montón en este programa. Por ejemplo, esos procesos incluso no explican de dónde leches viene todo el fósforo que hay en el sistema solar. Bueno, entonces, por estas razones es interesante un poco hacer un censo del fósforo que hay en nuestra galaxia, por ejemplo. Entonces, este grupo de investigadores, que los primeros autores son Tomás Maserón y Aníbal García, que son de ahí del Instituto de Astrofísica de Canarias, junto con gente del Centro de Supercomputación de Coruña, se han llegado a buscar
estrellas con fósforo en una base de datos, que es un proyecto que se llama Apogee. Este proyecto básicamente es, digamos, no el hijo, pero el sobrino de algo de otro mapeado galáctico del que hemos hablado aquí algunas veces, que se llama el Sloan, el catálogo estelar Sloan. Sí. Este catálogo estelar Sloan son muchos proyectos desde hace mucho tiempo que han ido evolucionando uno tras otro, pero básicamente en su última y más relevante encarnación lo que son 2 telescopios que se dedican a hacer espectros de todo lo que ven en el hemisferio norte. Entonces, estos espectros son tanto de estrellas como de galaxias, por ejemplo. Entonces, estos datos son muy relevantes a la hora de cosmología cercana, por ejemplo, porque tienes espectros de un montón de galaxias, pero también de estrellas en nuestra propia galaxia. Y una de las extensiones de este proyecto es hacer repetir una cosa muy parecida, pero en el infrarrojo. ¿Por qué? Porque, como hemos hablado muchas veces en este programa, nuestra galaxia, nosotros estamos en el plano de la galaxia, donde el mogollón. Estamos en el mogollón de la galaxia. Entonces, lo bueno de estar en el mogollón de la galaxia es que hay un montón de estrellas. Lo malo es que también hay un montón de material interestelar. Hay polvo, hay gas, hay hidrógeno molecular por ahí, que lo que hace es un poco nos nubla la visión. Entonces, cuando uno quiere ver estrellas hacia el interior de nuestra galaxia, tiene el problema de que todo este material interestelar, al igual que cuando el Sol se pone y tiene que atravesar un montón de capas de la atmósfera, lo vemos más rojo. Estrellas que están en el plano de nuestra galaxia, a medida que están más lejos, las vamos viendo más rojas. Tan rojas que llega un punto que nos es imposible verlas en el espectro óptico de la luz. Con lo cual nos tenemos que ir al infrarrojo, que es una longitud de onda un poquito más larga, en la que este material interestelar es más transparente. Pero esto no es un corrimiento al rojo como el de las galaxias. No. Esto es un oscurecimiento. Esto es más bien un comimiento al rojo. Claro. Exacto. Es que todo ese polvo se come la luz y no se come tanto el infrarrojo. Efectivamente. Todo ese polvo se come la luz azul y lo que nos llega es luz más roja, independientemente de que intrínsecamente estas estrellas sean más o menos azules. Bueno, pues Apogee lo que hace es, el interés de Apogee es estudiar nuestra galaxia, la Vía Láctea. Con lo cual han dicho, pues ¿para qué vamos a estudiarla en el óptico si no vamos a ver nada? Pues nos vamos al infrarrojo. Entonces, es un catálogo con cientos de miles de espectros de estrellas de nuestra galaxia en el infrarrojo. Y pues está Tomás Maserón y Aníbal y demás autores lo que han dicho es, bueno, pues de todos esos cientos de miles de espectros, búscame los que tengan fósforo en más abundancia. Y de todos esos se quedan con un puñado de estrellas que tienen abundancias de fósforo en torno a 10 veces lo que uno ve en el sistema solar, más o menos. Déjame que te haga una pregunta, Carlos. Sí. ¿Cómo de bueno es el infrarrojo para detectar elementos? Porque sé que es bueno para detectar moléculas, ¿no? Que muchas moléculas tienen signaturas en el infrarrojo. ¿Pero elementos es igual de bueno o solo para algunos? No, tradicionalmente no es tan bueno. Creo que en parte por problemas técnicos. Porque para poder estudiar estos elementos, la química estelar esencialmente, con mucho detalle, uno lo que necesita es un prisma muy, muy fino. De manera que yo cojo un prisma y el espectro, la luz del Sol se separa en colores. Nuestros espectros, los espectros que tomamos de otras estrellas, los arcoíris que tomamos de otras estrellas, uno de los parámetros con los que se miden es la resolución. O sea, si uno se imagina el espectro, este espectro del Sol, este arcoíris, en colores, digamos, pues la resolución del arcoíris es 7, hay 7 colores. La resolución de un espectroscopio en el óptico puede ser tranquilamente de cientos de miles. O sea, digamos, tendríamos un color tan fino como típicamente 0.1 Armstrong, por ejemplo, un poco más. Vale. En el infrarrojo esto es mucho más difícil. Entonces, conseguir esa resolución que nos permite ver líneas de absorción que están muy, muy juntas, en el infrarrojo es un poquito más difícil hasta no hace mucho, hasta hace décadas. Por eso, típicamente, además tiene otras dificultades, que hay mucho, porque cuando nos movemos a longitudes de onda más rojas,
los niveles atómicos que producen estas líneas de absorción son menos energéticos. Para una línea de absorción en una línea de absorción, básicamente o sea, haciendo un modelo muy simple, tú tienes un átomo con un electrón que está en un nivel energético, le llega un fotón y empuja ese electrón a otro nivel energético superior. Entonces, ese átomo se come ese fotón y si pintas el número de fotones que ves por longitud de onda, ahí tienes un agujero porque los átomos se han comido ese fotón, ¿no? Entonces, tú ves lo que nosotros llamamos una línea de absorción. Entonces, las líneas de absorción en el óptico y en el ultravioleta requieren saltos más grandes, con lo cual hay menos. En el infrarrojo, como requiere saltos más pequeños, hay muchísimas líneas. Entonces, están todas súper apretadas, con lo cual, para separarlas, necesitas una resolución muy, muy alta, que además es más difícil. Vale. Entonces, y hay otras dificultades, por ejemplo, el cielo, la atmósfera emite en infrarrojo, con lo cual el contraste es mucho peor porque tienes un montón de radiación de fondo, que es nuestra propia atmósfera, bueno, cosas de otro tipo de problemas. Vale. Pero bueno, pues volviendo, que han mirado las que más fósforo tenían. Efectivamente, te terminan encontrando exactamente 3, 6, 9, 12, unas 15 estrellas que tienen una proporción de fósforo unas 10 veces lo que hay en lo que ellos llaman estrellas fósforo normal, que es la cantidad de fósforo que tú encuentras en una estrella cualquiera. Y entonces se preguntan, bueno, pues, ¿de dónde vienen? ¿De dónde sacan estas estrellas el fósforo? Porque además son estrellas con una masa similar a la del Sol, no son estrellas muy masivas, porque se supone que estrellas muy, muy masivas podrían producir fósforo, de alguna manera que no está clara, pero podrían producir fósforo. Estas no lo son. También dicen, bueno, quizás sean estrellas un pelín más masivas que el Sol, que están en las últimas fases de su vida, en el que la atmósfera está muy extendida y hay fenómenos químicos bastante complejos, o sea, tanto químicos como nucleares. Tampoco son de ese tipo porque no son demasiado brillantes. De hecho, o sea, de ellas, de estas 15 estrellas, solo una es suficientemente brillante como para verla en el óptico y obtener espectros extra, información extra para confirmar esta abundancia de fósforo. Porque dices, bueno, podrías pensar, realmente a lo mejor puede ser un problema de medida. O sea, realmente, como uno mide estas cosas, tú tienes tu espectro en el que tú simplemente, literalmente, cuentas fotones por longitud de onda y dices, uy, pues aquí me faltan fotones, aquí tengo más, aquí tengo menos. Y uno tiene un modelo muy complicado de cómo se forman elementos en una estrella y compara. Dices, bueno, pues este modelo predice que tienen que faltar fotones en esta longitud de onda, ¿lo veo o no lo veo? Entonces uno podría pensar, bueno, en el infrarrojo, como no estamos tan acostumbrados a estas cosas, a lo mejor nuestro modelo no funciona muy bien. Pero coges esa estrella y ese mismo modelo y lo miras en el óptico, que es una longitud de onda en la que tradicionalmente ha habido mucho más estudios y sabemos mucho mejor lo que pasa, y resulta que ahí te funciona bien la cosa bien. Entonces, no parece que sea un problema en tu medida. Y de todas maneras, eso solo lo puedes hacer con una estrella, ¿no? Que es la que tiene ese espectro. De estas 15 solo lo puedes hacer con una, efectivamente. Por ahora. Solo lo podemos hacer con una. Como todo, pues a medida que otros observatorios, otros telescopios, otros instrumentos los podemos usar, pues a lo mejor alguna de estas empieza a ser visible en otras longitudes de onda, por ejemplo. Los autores examinan un poco todos los posibles escenarios de producción de este fósforo. Entonces, bueno, o sea, estas estrellas no lo han producido. Entonces, ¿de dónde lo han sacado? ¿Es posible que hayan tenido una compañera que ahora ya no se ve y esta compañera las haya contaminado? No lo parece. Ninguna de ellas es una binaria, por ejemplo. Con lo cual, si por ejemplo hubiesen sido las compañeras de una estrella más masiva que ya ha desaparecido y solo nos quedaría el remanente de esa estrella, una estrella de neutrones o algo así, deberías ver todavía el movimiento orbital de estas estrellas en torno a esta compañera. Ninguna de ellas es binaria. O sea que no solo tienen los espectros en un punto del tiempo, sino que lo tienen en varios, ¿no? Y pueden ver si el espectro se bambolea, ¿no? Hacia el rojo y el azul. Tienen, creo que para alguna de ellas tienen espectros de, creo que hasta 10 años atrás. Muy bien. Y en principio, nada de eso, o sea, ninguna de ellas presenta indicios de binaridad. Después dices, bueno, quizá estas estrellas se formaron en un cúmulo o vienen de una nube que estaba contaminada. Entonces, en principio,
todas ellas no vienen del mismo cúmulo. Por ejemplo, han hecho análisis orbital porque una de las cosas buenas de estos espectros es que también te da la velocidad de la estrella. Entonces puedes un poco inferir de dónde han venido estas estrellas, de dónde vienen. Entonces no parece que vengan de un cúmulo globular, por ejemplo, sino que vienen del interior de la galaxia, pero del bulbo, vamos, no de ningún sitio particular. Claro, eso es sorprendente, ¿no? Porque uno pensaría, bueno, igual es que hay otras estrellas que han producido fósforo y han generado nubes ricas en fósforo y tal, pero entonces quizá no verías 15, verías más, porque en cada nube rica en fósforo se formarían decenas de estrellas. Quizá, si estas son estrellas del montón del bulbo y vienen de una nube contaminada, ¿dónde está el resto de las estrellas? ¿Dónde están todas las demás? Eso es. Particularmente porque el único camino de formación de este fósforo es en estrellas masivas, aparte porque estas estrellas, como ya hemos dicho, son de la masa del Sol, con lo cual son bastante viejitas, con lo cual la estrella que explotó antes de que ellas se formasen tiene que haber explotado muy rápido, porque la galaxia no es tan vieja como para permitir que estrellas mucho más viejas explotasen antes de estas. Entonces tienen que ser estrellas muy masivas, que son las que explotan mucho más rápido. Entonces, solo hay un posible camino de formación, y es que nuestros modelos de formación estelar y de procesado de átomos dentro de las estrellas, hasta no hace mucho, los teníamos que hacer en una dimensión. Porque estos son cálculos bastante complicados, con lo cual, para simplificarlos, tú lo que dices es, bueno, la estrella es una esfera, con lo cual a mí realmente lo único que me importa es la altura. Entonces, ¿cuán lejos está del centro una cosa? Entonces, las cosas que están muy cerca del centro, la temperatura es altísima, la densidad es muy alta, pasan unas cosas y a medida que me voy yendo hacia afuera, pasan otras. Entonces, ahora tenemos ordenadores suficientemente potentes como para hacer modelos en 2 dimensiones e incluso en 3 dimensiones de estas estrellas. Con lo cual, cosas como, por ejemplo, la velocidad de rotación, ahora las podemos modelar muy bien. Si una estrella rota muy rápido, la densidad cerca del ecuador va a ser menor que en los polos, cosas porque, digamos, tiene un poco más de forma de balón de rugby, por ejemplo. De hecho, cuando tú modelas en 2 dimensiones, entiendo que tu primera dimensión es distancia al centro y la segunda probablemente será el ángulo, ¿no? La latitud. Digamos, la latitud, exacto. Exactamente. Porque eso es lo que te va a modelizar este tipo de cosas relevantes como la rotación. Entonces, básicamente, estas estrellas masivas son como una cebolla. Tú vas teniendo capas y en cada capa hay un proceso de fusión que domina. Entonces, en las capas más externas lo que tienes es hidrógeno que se fusiona en helio, después vas teniendo cada vez átomos más pesados, nitrógeno, oxígeno, carbono, cosas así, hasta que el núcleo está formando hierro. Entonces, el núcleo está formando hielo. Hielo, sí, el núcleo es una nevera. Entonces, hay una capa que es lo que sería una capa que está mezclada en la que hay carbono y oxígeno. Entonces, es posible que la convección en esta capa, cuando uno puede modelar las células de convección con detalle muy fino, es posible que ahí esta mezcla continua de carbono y oxígeno dé lugar a reacciones en las que se produzca fósforo. Pero incluso esto, dices, bueno, si eso está pasando, evidentemente no solo se va a formar fósforo, se van a formar otras cosas, como creo que magnesio, por ejemplo, es una cosa que predicen que también se forme. ¿Vemos también sobreabundancias de estos otros elementos? No. Entonces, en principio, la principal conclusión y la cosa más interesante de este artículo es: hay algo que produce fósforo en cantidades importantes y que no sabemos lo que es, esencialmente. La conclusión del artículo es: a unos extraterrestres se le cayeron muchas cerillas en 15 estrellas. Las cerillas. Entonces, porque además una de las cosas es que si efectivamente este fósforo viene de una nube de gas, la cosa que lo produjo tiene que producirlo en una densidad suficientemente grande como para que cuando esta nube recolapsa, tú todavía lo veas en esta cantidad en la que lo ves en estas estrellas. O sea, es un material que se produce con muy poca densidad, pero por toda la galaxia no podrías concentrarlo tanto como para verlo en estas estrellas. Entonces tiene que ser un episodio en algún sitio que no se esparce por toda la galaxia y se recicla en una nueva estrella. Y esto,
el pie de la nota, lo que da pie a la nota de prensa es eso, que este mecanismo también nos permitiría explicar de dónde leches viene o ayudar a explicar de dónde leches viene todo el fósforo que tenemos en el sistema solar. Ujú. Y todo el fósforo que tenemos dentro de nosotros. A mí me llama la atención una cosa, que es que han descubierto 15 estrellas, pero que entiendo que realmente el mapeado igual tiene centenares de miles, ¿no? O sea, que quiero decir que Sí. no es muy común este asunto. No. De hecho, ellos un poco restringen una vez que tienes estas estrellas, dices, bueno, ¿cuántas estrellas hay como estas, con temperaturas y tamaños similares? Y creo que es menos de un 1% del total. O sea, de todas esas estrellas que tienen parámetros físicos similares a estas, porque una cosa que haces, por ejemplo, lo que comentaba antes, si tú tienes miedo de que tus modelos no sean muy buenos, una cosa que puedes hacer es, bueno, vale, yo no sé cómo funciona esto, pero ¿qué pasa si lo comparo esta estrella con una estrella que sea igual en todo? La estrella más parecida que puedo encontrar. Entonces tú ves que en esa estrella muy parecida tampoco tienen fósforo, por ejemplo. Y tu modelo, por ejemplo, funciona muy bien con esa estrella, reproduce las observaciones muy bien, pero con la tuya no. Entonces, como tienen que buscar estrellas muy parecidas, se llama mucho los gemelos, ¿no? Tú tienes una estrella con una peculiaridad, buscas la estrella más parecida que puedas encontrar y mira si tiene esa peculiaridad también. Entonces, en este caso no la tienen, y creo que hablan de que su muestra es un 0,8% de, digamos, el conjunto de estrellas con estos parámetros físicos, con esta temperatura principalmente y masa. O sea que efectivamente no es una cosa... o sea, no es una casualidad, o sea, es un 1% sigue siendo una muestra razonablemente grande, o sea, con lo cual tiene que haber algo que no sea muy exótico que te produce todas estas estrellas, pero tampoco es una cosa que digas, bueno, o sea, es una casualidad estadística, si quieres, no es una peculiaridad terriblemente complicada que te produce una estrella de cada 100.000 millones, no, o sea, esto es una cosa que, o sea, es un fenómeno que se produce no frecuentemente, pero que se produce y reproduce. Y además tiene, vamos, no sé, o sea, estoy especulando en mi cabeza, pero a mí me sugiere que puede haber algo peculiar en el proceso de formación de la estrella, ¿no? Porque si lo que tuviéramos es la estrella precursora que ha generado una cantidad de fósforo mayor de lo habitual, esa estrella explota, forma una nube y luego partes de esa nube recolapsan y tal y cual y se forman otras estrellas, normalmente en esos recolapsos se forman bastantes estrellas, o sea, no se forma una estrella con ese fósforo. Y sin embargo, da la sensación de que estas estrellas que están asociadas a diferentes lugares de nacimiento tienen esta propiedad. Es como si a lo mejor eso solo ocurre en la parte más interna de la nube o en un borde o en algo por el estilo. Sí, o si eso, por ejemplo, imagínate que este fósforo lo produjese una supernova. Entonces, si tú tienes tu nube primigenia del Big Bang, se producen 10 supernovas, a lo mejor de esas 10 solo una te produce fósforo, con lo cual todas las estrellas que se forman en esa esquina de la nube, digamos, de la segunda generación, son las que tienen fósforo. El resto, por ejemplo, no tendrían. Otra posibilidad, por ejemplo, también podría pasar, que no parece que sea el caso, es que tú tengas la estrella formada y le explote otra supernova cerca y te la llena de porquería. Tú tienes tu estrella normal y la otra supernova te la llena de porquería. Ajá. No parece que sea el caso tampoco. Ya. Eso efectivamente sería una cosa un poco rara también, ¿no? Sí, esto, por ejemplo, es una cosa que se habla mucho de otro de los griales, digamos, que la gente que hace mapeados como Apogee, buscan lo que se llama la primera generación de estrellas. Son estrellas que vienen del Big Bang. Entonces, tú estas estrellas las encuentras porque tienen un espectro muy plano. Como las líneas de absorción en el espectro son átomos comiéndose fotones, si tú no tienes ningún átomo que no sea hidrógeno o helio, no vas a tener un espectro súper planito. Sí. Pero lo que pasa es que, claro, como estas estrellas son muy viejas y han estado dando vueltas por ahí en la Vía Láctea mucho rato, van recolectando un poco porquería que hay por ahí. Entonces, uno de los problemas que tú tienes es distinguir entre, si tú ves ahí una línea atómica de carbono, ¿es este carbono intrínseco de la estrella o lo ha cogido por el camino, por ejemplo? Claro. Porque, por ejemplo, de esas estrellas muy viejas, tú podrías, entiendo que querrías buscar estrellas que no solo sean muy viejas, sino que además sean muy longevas, ¿no? Porque si buscas las primeras que nacieron, que eran gigantes, pues están muertas, no las vas a encontrar en un mapeador. Son estrellas de masa muy baja y hay un puñado de estrellas que tienen metalicidades. Metalicidad, digamos, la medida que usa en astronomía para el cajón desastre donde metes todo lo que no sea hidrógeno y helio. Entonces, en la astronomía es muy metal.
Todo lo que no sea hidrógeno o helio son metales. Incluso a veces el helio también es un metal, dependiendo de cómo tengas el día. Entonces, esta metalicidad, que simplemente es una medida de cuántos átomos de cada cosa hay, en estas estrellas, los mejores candidatos que tenemos a la población primigenia, tienen metalicidades en torno de 100.000 veces más pequeña que la solar. O sea, por cada 100.000 átomos de helio que te encuentras en el Sol, en estas estrellas te encuentras uno, por ejemplo. Sí, de hecho esto me ha recordado a un cómic de XKCD, que no sé si es nuevo o no, pero ponía estilos musicales vistos según la profesión, ¿no? Y para la gente normal, pues pop, folk, rock, no sé cuántos. Y para un cosmólogo, light, metal, 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 metal. Todos son metales. Eso simplifica mucho la cosa. Todo es un metal. Bueno, pues no sé, a mí este artículo del fósforo me sugiere una cosa de, pues no sabemos cuánto interés, pero tal vez de cierto interés astrobiológico, en el sentido de que, como sabemos que para la vida en la Tierra el fósforo es importante, si resulta que, bueno, el fósforo no es que sea inexistente, pero tampoco es súper abundante en la galaxia, eso puede querer decir que o bien la vida encuentra una manera diferente de gestionar la energía. Ya sabéis que el fósforo en los seres vivos es muy importante porque el ATP tiene fósforo, porque bueno, los enlaces de los aminoácidos también suelen tener fósforo, de los nucleótidos. O sea, quiero decir, hay fósforo en un montón de sitios. Entonces, o bien la vida encuentra una manera de gestionar esa química sin el fósforo, o bien a lo mejor la vida solo puede surgir en esos sistemas en concreto en donde el fósforo es abundante, y eso hay que tenerlo en cuenta. Además, porque si uno mira la abundancia cósmica, o sea, de elementos, carbono, nitrógeno y oxígeno son los más abundantes después del helio y el hidrógeno. Después ya empiezas a decaer un poco y, de hecho, por ejemplo, después ya las diferencias empiezan a ser un poco menores, pero bueno, o sea, el azufre sería como unos 3, 4, 5, 6, como el sexto, una cosa así. De hecho, por ejemplo, el número atómico del fósforo yo creo que es 15 y el del azufre es 16, pero sin embargo hay de en torno a 20 veces más azufre que fósforo, por ejemplo, en el universo. Exacto. Entonces, bueno, a mí me parece muy interesante, porque creo que tiene un interés astrobiológico, lo que pasa es que difícil de establecer en los próximos años, ¿no? A nivel de hacernos nuestras cábalas mentales, está guay. A nivel de hacer ciencia con esto, a nivel de astrobiología, me parece que todavía es un poquito pronto, ¿no? Sí, un poco el artículo es un artículo, es casi el estereotipo de artículo observacional, que es alguien que dice, uy, mira qué cosa más chula. Sí. Entonces ya alguien tendrá que buscarse la vida para ver qué leches es lo que produce esta cosa tan chula, ¿no?